Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión de Ingenieros de Sofá. Otra sesión dantesca en la que tanto José Antonio Murcia como Tiago San García se dedican a hacer predicciones y opiniones sobre el mundo del motor en general. Vamos a dejar ya de empezar a esquematizar porque no me apetece. José, ¿este podcast de qué es? ¿De MotoGP o de Fórmula 1? ¿Qué quieres que decida yo ahora, aquí, en directo? ¿Jugamos al juego de la moneda que también salió la última vez? No tengo moneda a mano. Tengo yo moneda. Claro, el problema es que a mí se me complica, porque no sé si lo sabéis, pero yo estoy con mi portátil. Entonces, Bueno, pero eso se aquí puede tengo la moneda. maniobrar. ¿Vale? Entonces tengo aquí una moneda, elige, cara o cruz. A ver, vamos a dejarlo claro. Me lo voy a apuntar. Cara es Fórmula 1 y Cruz ¿Vale? MotoGP. ¿Vale? Pues entonces tiro y... joder. Voy a hacer... Claro, intento dormir. Va. Ha salido el 1. El 1, eso es la cruz. ¿SD? Entonces, bienvenidos a un nuevo podcast de MotoGP. Te quejabas tú de mí. Ay, madre mía, de verdad. Bueno, no nos pagan, de hecho, por hacer esto. Pero ya estamos a punto de llegar al medio camino para ese número mínimo de suscriptores para empezar a monetizar el podcast en YouTube. En YouTube, que cada semana os vamos a lanzar una pregunta relacionada con el motociclismo o el automovilismo. Y vamos a repasar un poco la que hicimos esta semana en la pestaña de comunidad de YouTube, que era sobre qué circuito no había albergado el Gran Premio de Portugal de MotoGP. No sé si la has visto, José. ¿Has podido verla? Estoy metido también ahora mismo en la comunidad. Lo vi, pero estoy metido ahora mismo. Sí, yo me meto también. En fin, voy a lanzar la pregunta. Vamos a ver si evitamos que se cuele la música mejor. Mejor que mejor. Y pues De hecho, hacemos una pregunta. Una pregunta en la que decimos: ¿qué, ¿cuál de estos circuitos no ha albergado una edición del Portuguese Grand Prix, del Gran Premio de Portugal, de motociclismo? ¿Boavista, Estoril, Algarve o el Jarama? En este caso hemos deducido bastante a engaño porque tenemos varias respuestas que son un poco incorrectas, un 25% de las respuestas. Y la respuesta correcta es el circuito de Boavista. El circuito de Boavista de Oporto albergó la Fórmula 1. No sé si albergaría algo de motociclismo, pero fue el Gran Premio de Portugal del 58 y del 60. Es el Gran Premio del Jarama, el circuito que acogió el primer Gran Premio de Portugal de motociclismo de la historia. No sé si sabías tú ese dato, José. sí, lo conocía. Y de hecho, vamos a aplaudir a 4 personas de las 8 que han decidido responder esta pregunta, que han acertado. 4 de las 8. Entonces, oye, chapo, lo habéis hecho mejor de lo Una que soy era. yo. Una soy yo. Lo habéis hecho mejor que nosotros cuando participamos en el concurso de preguntas, que ya sabéis que vamos a hacer a partir de ahora en las previas. Entonces, oye, tampoco, tenemos gente inteligente, más que nosotros, escuchándonos. Sí, si quieren nos metemos ya en ese juego de preguntas, que lo tengo aquí del Gran Premio de Portugal. Ya sabéis, yo le pregunto a José sobre motos, él me pregunta a mí sobre coches. Así que vamos a ir a el Portuguese Grand Prix. Luego ya comentaremos las cosas que tenemos en escaleta de la previa y demás noticias que han ido surgiendo esta semana, pero siempre hay que demostrar la incompetencia del otro, porque recordemos, este concurso no es para que vosotros aprendáis, desde luego, eso nunca se nos ha pasado por la cabeza. Tampoco es para mostrar nuestra sabiduría, sino es para dejar mal al otro. Es decir, Hombre, aquí Tiago San García me intenta dejar mal a mí y yo intento dejar mal a él. Entonces es un proceso muy bonito en el que ambos hacemos el ridículo y queremos dejar constancia dejándolo grabado en el podcast. por supuesto. Y bueno, esto van a ser las preguntas más o menos de siempre. Eh, la primera ya está, la hemos resuelto. Es la pregunta que hemos hecho en la pestaña de comunidad del canal de YouTube. José Antonio Murcia, ¿quién es el piloto con más victorias en la historia del Gran Premio de Portugal de motociclismo?
Gran Premio de Portugal. Gran Premio de Portugal. Vale. Recuerda que Sí, también se corrió en el Jarama. Pues sí, soy plenamente consciente, pero la respuesta a esa pregunta es Valentino Rossi. Correcto. Valentino Rossi, 2001 Sí. en 500 y Pero ya diría que en son MotoGP. cuatro. Son cuatro, puede ser. 4 o 5. Cuatro Es, diría. ¿En total? Ah, bueno, entre todas las categorías, bueno, entre todas las categorías pueden ser 6 o 7. Ya lo estaba contando. Hombre, en MotoGP son 4. Porque recuerdo que gana en el 2005, gana en el 2006, se le escapa que le gana a Tony Elías. En el 2007 creo que vuelve a ganar. Pero diría que son 4 en categoría reina. Vale, en 2005 no ganó. Pero sí, es Valentino Rossi con 5 victorias. La categoría que se te escapaba es la que he dicho yo, 500. Él solo ha ganado en categoría reina. Luego, pues, podemos decir la marca que más carreras ha ganado. La marca. La marca, entre todas las categorías. Sí, Uf, esto es siempre todas las categorías. Luego ya si quieres, pues hacemos uf, la categoría claro, de... La es que la categoría reina. época, claro, es que la época 125, 2,5, Aprilia sumaba muchísimo y en Estoril ganaban siempre. Bueno, Aprilia ganaba siempre, daba igual el circuito. Pero venga, me lo voy a jugar a Honda porque Honda siempre ha tenido representación en todas las categorías y puede ser buena esa. Y es Honda. ¿Y en Buah, categoría reina? buah, en categoría reina. Hostia, es que Yamaha tendría. Claro, es que Rossi pilló muchas con Honda, pero luego Lorenzo ganó. Quartararo también ha ganado. Yo me voy a jugar con Yamaha. Es Yamaha. La que más ha ganado en categoría reina. 2 victorias en 500. En el 87, curiosamente, en el Gran Premio del Jarama. En el circuito del Jarama. Y luego del 2000 a 2022 suman 6 victorias. No, 8 victorias. Recuerdo 7 dos, victorias. dos de Quartararo, dos de Quartararo seguro. Diría que tres de Lorenzo. Y creo que Rossi también pescaría alguna con Yamaha. Sí. Y bueno, ya la última que vamos a decir es, si la encuentro, por supuesto, ¿quién fue el primer ganador en la historia del Gran Premio de Portugal de motociclismo? Puedes decirme cualquiera de las 4 categorías que corrían: 80, 125, 2,5 y 500. Me vale uno. 87 puede ser, ¿no? Cuando empiezan. Sí, es 86, el 87. 87. Es el 87. Jorge Martínez Aspar. Muy bien. Categoría y redondeas el punto. Buah, me la juego 80. Sí, correcto, es 80. 80 centímetros cúbicos, circuito del Jarama, con Derby. Ganó. Así que bueno, José ha cumplido con nota. Ahora me pasará él a mi. me pasará él a mi lista en el circuito. En el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Si he hecho un corte y ha sido un corte muy brusco, es que hemos grabado ya las noticias, las preguntas que nos hacemos el uno al otro y creo que las puedo llegar a poner al final. Esto al final ya es a gusto del que edita. Aldeguer a Ducati. Señoras y señores, tenemos otro murciano, patria murciana, en MotoGP. Una serie de datos importantes. El primero, Fermín Aldeguer ha fichado con Ducati, con la marca. No ha fichado con ningún equipo. De momento. Punto 2. Vamos a ver esa temporada de Fermín porque la presión se le va a ir acumulando. Es el favorito en Moto 2 y a eso le añadimos ya que se va a la mejor marca. A la mejor marca de MotoGP. Siguiente punto. Tiene un contrato de 2 años y si cumple una serie de requisitos que tampoco es que sean algo descabellado de conseguir, que se pueden conseguir con una Ducati, son otros 2 años. O sea que sobre el papel tenemos a Fermín 4 años en MotoGP a partir del año que viene. Y yo creo que ahora vamos a dejar a que José nos suelte la reparatoria. Claro, depende. ¿Qué pregunta me quieres hacer sobre Fermín? Porque tengo diferentes zonas de donde abordar esta noticia. ¿Tú sabes lo que es un monólogo? Sí, se lo sé perfectamente. Pues ya está. Vale, vale. Vamos a primero aportar la nota positiva. O sea, la realidad es que Ducati ha visto el techo de Fermín Aldeguer y el techo de Fermín todos sabemos que es muy alto.
Es un piloto con un enorme talento, lo ha demostrado. Creo que ni siquiera Pedro Acosta demostró la superioridad que mostró Aldeguer cuando estaba en plena forma. De meterle medio segundo, incluso un segundo por vuelta en entrenamientos al resto de sus rivales durante 4 o 5 carreras consecutivas. Entonces ese techo es el que llamó la atención de Ducati. Lo intentó para este año, no, pero no lo consiguió porque tenía que soltarle 1 millón a Bosco Oscuro, que no estaba dispuesto a soltar. Y entonces lo que han decidido ha sido firmarle, pero claro, firmarle Ducati, Ducati marca, que no Pram, que era lo que se rumoreaba. ¿Por qué? Porque así es piloto tuyo y ya tú lo colocas donde lo ves, porque tanto el VR46 como Gresini tienen que renovar su contrato con Ducati este año. Es decir, en 2025 Ducati tiene 4 motos. Luego lo puede renovar y seguir teniendo las 8, que no tiene mucha pinta. Pero haremos o tienen 4 motos para el año que viene. Entonces, tú le firmas el contrato y ya verás dónde lo colocas, porque luego tenemos que ver a quién sacamos de dónde. Porque si el VR46 todavía no sabemos si se va o no se va, porque hay algunos que dicen que sí y otros que no. Y Gresini también hay algunos que lo sacan ya de Ducati y otros que no. Entonces, en esta baraja de cartas de pilotos que tiene Ducati, pues se guarda el as, ¿no? Entonces, el as es Fermín, yo me lo traigo, me lo ficho antes de que me lo quite nadie, porque obviamente había mucha gente mirando a Fermín. Y luego ya veré qué hago con él, veré dónde lo coloco. La lógica invita a que sea Pram, porque Jorge Martín, todo el mundo está diciendo que se va, quizá no está tan claro. Ahora hablaremos de ello también. Y luego, yo personalmente tengo sentimientos encontrados con este fichaje. Sí, es verdad que yo soy muy purista, yo soy de quiero ser campeón del mundo en categorías pequeñas, como incluso hacer una carrera relativamente larga en categorías pequeñas, de formarte y ganar títulos. Es decir, Alex Rins es un pilotazo, pero no tiene ningún título del mundo. Lorenzo de la Puerta se quedó por el camino, pero tiene un título, una plaquita que lo acredita como campeón. Entonces, esto es un matiz muy importante. Y al final Fermín no tiene ningún título del mundo, pero es más, es que nunca ha luchado por uno. Entonces me da un poco de rabia, ¿no? Que no se lo haya visto ahí contrastado y sobre todo que haya quemado pasos tan rápido, también virtud de su talento, que los haya quemado tan rápido. Pero quizá es un piloto que tiene un techo altísimo, pero su suelo es bajísimo. Y lo hemos visto, porque en 2022, o sea, empezó con 16 años en Moto 2 porque era tan grande que se saltó Moto 3, estuvo en Moto E, que es donde lo hizo muy bien. En Moto 2 empezó un poco dubitativo, luego tuvo ese pick de Argentina Américas muy bueno, de repente desapareció en combate el resto del 22. El 23 todo el mundo le presuponía arriba e empieza fatal, acaba en un pico que de verdad que no he visto a ningún otro piloto en Moto 2 hacer eso. Y luego llega 2024 y otra vez vamos por debajo del radar. Entonces, digamos que o está aquí o está aquí. Y esto en MotoGP es muy, muy complicado de sostener. Entonces también tengo un cierto miedo de decir, puede salir muy bien la apuesta, pero al mismo tiempo puede salir muy mal. Yo creo que sobre todo lo voy a enfocar, yo personalmente, Thiago San García, a cómo se va a manejar esa presión. Que ya hemos visto que no lo ha hecho bien en Qatar. Y él mismo lo ha reconocido. Entonces, a una presión que ya tiene muy alta por ser el favorito al título de Moto 2, ahora se encuentra con que además no es que haya firmado por Yamaha, vamos a decirle que bueno, te vas a la Yamaha oficial, todo lo que tú quieras, pero todos sabemos lo que es la Yamaha oficial. Tampoco vamos a ponernos aquí a exigir mucho a los pilotos que suban. Pero es que te vas a la Ducati. O sea, también es verdad que dices, ostras, salto de Moto 2 y me voy a la mejor moto de toda la parrilla. ¿Cómo justifico yo esto? Porque la Ducati de 2024 el año que viene seguramente va a seguir siendo la segunda mejor moto. Vamos a ver el tema de las concesiones, cómo se desarrolla, como hemos dicho varias veces, sobre todo en la segunda mitad de calendario. Entonces yo creo que también eso es añadirle más presión a Fermín, quizá en el momento en el que menos la necesita, vamos a decirlo. Para mí yo creo que eso es un contra muy claro de este movimiento tan temprano. Por la otra, Ducati quiere a... Ducati quiere a Fermín, tiene un proyecto deportivo que es el mejor de MotoGP y ya le han tocado a la puerta seguramente todas las marcas que hay en el mundial. Yamaha lo intentó, se ve que he leído que lo intentó a última hora a la desesperada, pero digo, yo te quiero a ti, ya veremos dónde te meto, pero yo te voy con el proyecto deportivo de que cualquiera de mis motos te va a servir para ser competitivo. Ahora vamos a ver eso que he dicho, cómo le afecta esa presión, porque al final ahora a Fermín le toca demostrar de, oye, a mí Ducati me ha fichado por algo, yo voy a la mejor moto de la parrilla por algo. Y yo estoy de acuerdo, o sea, al final es muy difícil de rechazar la mejor moto con diferencia, independientemente de que luego te den la moto del año anterior. Es decir,
hemos visto a gente competir bastante bien, como Bastianini o Bezzecchi, con motos de años anteriores a la actual de Ducati. Es decir, incluso si le dieran una moto de promoción anterior, seguiría rendiendo bastante bien. Y de hecho, nos quejamos mucho del Hermanastrísimo, pero digamos que ese es el suelo que hemos visto de una Ducati y es relativamente, es entrar en el top 10 de MotoGP. Es decir, que el suelo que hemos visto de la mayoría de pilotos, o sea, de todos los pilotos de Ducati es muy alto. Entonces es muy difícil rechazar esa oferta. Pero sí creo que él ha caído en ciertos puntos de presión donde se le valoró mucho para MotoGP, incluso se le posicionó para luchar por el título de Moto2 y nunca sabió lidiar con esa presión. Entonces ahí te genera las dudas. Si es capaz de resolverla, está muy bien. Lo bueno es que Ducati, lo que he leído es que son 250.000 euros. 250.000 euros a Ducati no le supone nada, teniendo en cuenta que le han pagado donde puede dar una tajada a Bañayas tremenda. Entonces digamos que es relativamente poco. Y luego esperemos obviamente que no, pero yo creo que con 250.000 euros se podrían permitir incluso el lujo de romper contratos si de verdad Fermín vuelve a ser un desastre absoluto, cosa que no lo creo. Pero claro, es mucha presión que todavía no hemos visto a Fermín demostrar que lo vaya a hacer y sobre todo es un punto de partida muy feo para Fermín porque igual que es mucha presión para el fichar, también puede suponer mucha tranquilidad. Pero a día de hoy es que hay 3 post oscuro que acabaron entre los 4 primeros y una que acabó fuera de los puntos en Qatar. Y la que acabó fuera de los puntos es Fermín. Si de verdad ven que esa es la línea de trabajo y como ya expliqué en el anterior podcast, Alonso López y Fermín tienen líneas muy diferentes de desarrollo de la moto, obviamente Bosco Oscuro compite por sus intereses y más si se le va a Fermín y Alonso de momento se queda, van a apostar por Alonso si además es la línea de trabajo que les está funcionando de primeras. Y eso puede ser también puntos negativos a Fermín, de encima tú tener que trabajar a contracorriente porque el equipo se tiene que centrar en que le está dando el rendimiento deportivo ahora. Entonces es como un cúmulo de circunstancias que de momento me hacen desconfiar bastante, que luego, repito, Fermín tiene un techo tan alto y un talento que puede solventarlo sin ningún problema y este debate podría ser absurdo cuando empiece 2025 porque ha hecho una temporada de locos y es el campeón del mundo. Pero en el contexto actual es, digamos, bastante difícil de dar por bueno el fichaje en sí por todo lo que supone alrededor. El problema yo creo que ha tenido siempre Fermín es que se ha esperado muchísimo de él. Todos sabemos el talento que tiene. Por cierto, habéis visto la miniatura de este podcast, que ahora me va a pasar José la foto bien hecha de... No nos hemos podido resistir a poner esa foto de dos personas que según mucha gente se llevaban a matar ahí, tan bonitos de pequeños. Pero a dónde voy. Esa presión, Fermín viene de arrasar en el CEP. O sea, el único que le quita una victoria es Alonso López, que creo que solo le quitó una. El resto las ganó todas, Fermín. Entonces ya se espera muchísimo de él. Llega con 16 años a Moto 2 sin enterarse de qué va la película. Vamos a ser sinceros, con 16 años te montas en una Moto 2, que son más que una 500, una 2,5. No me acuerdo la cilindrada que tiene eso. Fotos ahora, bueno, no sé, creo que era cuando entró ya era 600, que es lo que es ahora, creo. Sí. Sí, 600, porque creo que la Moto 3 son 250. Correcto. Entonces, como que las motos han ido creciendo, son más gordas. Las motos. Pero entonces se encuentra ese pastel. Llega en Argentina. En Argentina se nos cayó a todos la baba en su primer año completo en el Mundial. Su segunda, tercera carrera. No me acuerdo Argentina en qué fecha cayó ese año. Un Se nos abrazo, cae. Vietti. ¿Eh? Uf, Un abrazo, Vietti. madre mía. Bueno, a largo plazo el karma la ha castigado. A Vietti. Deportivamente. Bueno, no tanto. Bueno, de momento ese mundial lo perdí a mitad de temporada y seguimos buscando. Sigue en búsqueda de captura. Vietti. Y luego es lo que dices tú, cuando las expectativas vuelven a aumentar un montonazo, superan las que traía ya cuando vino del CEP, de repente desaparece otra vez, desaparece pero hasta el punto de decir, ostras, pero ¿y Fermín qué pasa? Estamos viendo a Alonso. La temporada 2023 que no estaba siendo realmente buena, tiene sus destellos en el circuito de las Américas, tiene sus momentos, y ya cuando lo ha perdido todo, cuando ya no tiene nada, de repente ¡pum! Te gana una carrera en Silverstone y te gana las 4 últimas de la tajada. Y no sé si hay otra por ahí en medio que me quiere sonar que sí. Entonces yo creo que es eso. Entonces, ahora volvemos. Este es el ciclo que hemos dicho hemos hablado ya de muchos ciclos, yo ya no me acuerdo. El ciclo de Quartararo, este es el ciclo de Fermín. Se crean expectativas altísimas. Como parece que todavía no ha aprendido
parece, ojo, que mismo la semana que viene estamos hablando aquí de que Fermín ha ganado con 30 segundos y menuda exhibición y menudo fichaje ha hecho Ducati, que todos sabemos que Fermín es buenísimo. Pero como que no ha aprendido todavía a gestionar esa presión. Entonces se viene abajo. Cuando ya lo ha perdido todo, cuando ya no lo tiene, vuelve a rendir, se crean expectativas, en este caso, con el extra de ese fichaje por Ducati. Y ahora estamos en ese punto de, a ver Fermín, ¿vas a seguir yendo para abajo o vas para arriba? Bueno, yo confío en que vaya para arriba y eso es, insisto, en lo que ha visto Ducati. Ducati no ha visto su suelo, ha visto su techo. Y sobre todo, porque tú no has querido mencionar el nombre, pero yo sí lo voy a hacer, tengo la sensación de que Ducati lo que hace es fichar a alguien que compita contra Pedro Acosta. Y es la realidad, porque mucha gente se nos olvida porque Fermín Aldeguer lleva más años en el Mundial que Pedro Acosta, pero Fermín Aldeguer es un año más joven que Pedro Acosta. Es un matiz muy importante que quiero tener en cuenta. Y se lleva dando de hostias de que tienen, pues no sé cuántos años tendrá en la miniatura, pero vamos, unos cuantos se llevan dando de hostias estos dos. Media vida, en su concreto, media vida seguro que se lo llevan haciendo. De hecho, se hablaba de que se llevaban a matar, lo llegamos a hablar aquí. Y desde que gana el Mundial Acosta y en Fermín empieza a arrasar, se les veía siempre dándose la mano después de la moto, súper amigos, súper contentos. Pero ese punto no lo había tenido yo en cuenta y me gusta. Ese anti-Acosta. Ese Claro, anti-Acosta. ¿cuál es el problema? Yo, el último recuerdo que tengo de una marca que ficha a un piloto para competir contra otro que prometía que iba a arrasar, salió fatal. Que fue Yamaha cuando fichó por Espargaró para ser el anti-Márquez, porque había sido el único que había competido con Marc Márquez en. Bueno, lo había hecho también Bradley, pero bueno, circunstancial por lesión de Márquez en el 11, en el 2011. Ficharon a Paul Espargaró en Yamaha, en plan, este va a ser el anti-Márquez, porque por edad y demás es el que se iba peleando con él toda la vida, y no salió bien. Entonces, Resultó que fue la cabeza de Rossi los tifosi. El bueno, verdadero anti-market. pero Rossi estaba ya muy de pasada, o sea, supuestamente No, no. Rossi, ¿Sabes a qué me si lo refiero? llegas a tirar, sí, 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 te ¿Sabes entiendo a qué me perfectamente. refiero? O sea, yo no voy al ámbito deportivo, que en el ámbito deportivo es que nadie a largo plazo solo pudo Dovizioso y se quedó Tampoco. corto las dos veces, antes incluso de llegar a Valencia. Se quedó corto. Una vez llegó con el Mundial, pero necesitaba que Márquez se cayese. Que estuvo a punto. Entonces, claro, yo creo que también tengo esa sensación de que Ducati sabe perfectamente que por mucho que sean jóvenes la mayoría de pilotos que tienen en plantilla, ninguno es más joven que Pedro Acosta. Ahora ficha a alguien que sí, y que además conoce perfectamente. Entonces, es un poco esa sensación. Eh, pero bueno, yo creo que el fichaje en sí es bueno, pero creo que el contexto no es positivo para Fermín, que es lo que quiero rescatar. O sea, ¿para qué? Porque estamos englobando mucha parte negativa, depresión, prematuro y demás. O sea, Fermín Aldeguer, en cuanto a talento, es el tío. O sea, miras a la parrilla de Moto2, al tío que por talento tienes que fichar es a Fermín Aldeguer. Puedes mirar, puedes leértelo 25 veces los 30 pilotos de Moto2, es Fermín. Ahora bien, tiene un techo muy bajo. Esto es cuando hacen los análisis de la gente que va a entrar en la NBA de la universidad, pros y contras. Claro, el pro está aquí arriba, pero es que los contras le pueden dejar muy abajo. Entonces, esperemos que no, pero insisto, y quiero dejarlo claro, Ducati ha hecho lo que tenía que hacer y fichar al piloto más talento de esta promoción de Moto2. Y lo hace muy bien y se lo asegura. ¿Dónde lo meterá? Pues si quieres podemos ir ya a ese debate, porque el siguiente en la escaleta, en principio, es el que sale. Sí, vamos a repasar la escaleta. Porque sí, es que tenía BMW en la cabeza. No me preguntes por qué tenía BMW en la cabeza. Ahora hablamos de eso. Pramac, porque esta noticia que ha puesto José en la escaleta ya la comentamos por encima la semana pasada, en la que Gino Borsoy, se me había ido el nombre, sabía el apellido pero no el nombre, Gino Borsoy, ya había dejado caer que puede ser que estemos llegando al final de la etapa de Jorge Martín en Pramac. Ya lo hemos dicho muchas veces, al final es algo lógico porque es un piloto que va a luchar por el Mundial, que ya se ha demostrado que puede luchar por el Mundial, pero que necesita una moto oficial. Y no competir en la moto. Por lo menos, una moto oficial en la Copa Europa, vamos a decir. La Copa Japón no. Es que, claro, aquí hay diferentes temas por donde abordar el tema de Jorge Martín. O sea, en principio es el que tiene todas las cartas de salir. Luego hay una serie de hipótesis que pueden invitar a pensar de que no va a ser él. Pero en principio es él porque tiene clarísimo que en una satélite el techo ya lo tiene alcanzado. ¿Cuál es el problema? Que tampoco hay tantas opciones, porque KTM tiene una ruta muy clara en la que no entra en sus planes Jorge Martín. Aprilia se puede abrir la opción,
Pero claro, tiene competencia porque hay mucha gente en la Copa Japón que se quiere meter ahí de cabeza. Entonces digamos que es muy complicado y sobre todo tiene el claro ejemplo del hermanastrísimo. Porque lo tenemos en la escaleta para hablar de él, pero pasas de luchar por los podios, en su caso por las victorias y el título de Jorge Martín, a estar peleando por el 12º, 13º, sin vistas de futuro, más allá de que el cambio de reglamento 2027 resucite a los japoneses. Entonces te metes en un mercado muy negro. Es decir, es que sí, es moto de fábrica, pero sabes que con este reglamento no van a resucitar, por muchas concesiones que haya, muy complicado que tomen la delantera. ¿Te sale rentable irte de Ducati? Tras. Está planteándolo de esa forma, no está tan mal. Si es verdad que el techo, digamos, tanto salarial como de rendimiento en Pramac ya lo ha alcanzado. Si quiere más, tiene que irse a un equipo oficial y sentirse piloto de fábrica, porque de verdad cambia mucho. Parece que ser que no, porque luego los ves compitiendo de tú a tú. Ser piloto de fábrica cambia muchísimo. Entonces, sí, todo el mundo lo da por fuera de Pramac y por tanto de Ducati, porque no creo que se vaya a ir a la oficial por toda la información que sale. Pero tampoco descartaría del todo quedarse en Pramac, porque hay una serie de hipótesis que le pueden ser el que se mantenga y que fuera de Ducati hace mucho frío, de momento. Eso iba a decir, que quizá puede ser piloto oficial de otra marca. Pero ¿hasta qué punto es un salto adelante ser piloto oficial, deportivamente hablando, en una marca que no compite contra Ducati? Que no puede competir contra Ducati. Entonces esa es. El punto está muy claro, el de ser piloto oficial es otro mundo. Pero también decir, oye, sí, soy piloto oficial, pero ¿de qué me sirve si no puedo ni siquiera pelear? Es que a día de hoy es un salto hacia atrás, se vaya donde vaya. O sea, vaya donde vaya, es un salto hacia atrás. ¿Cuál es el problema? O la ventaja. Ese salto hacia atrás puede convertirse en dos hacia adelante en un futuro a corto plazo. En principio es Aprilia, porque yo la puerta de KTM la cerraba rotundamente. A pesar de que Jorge Martín ha estado en KTM en Moto2, es decir, que quizá por ahí había un nexo de conexión, pero se complica mucho por dónde está tirando KTM. Entonces, digamos que es Aprilia o irse a la Copa Japón. Irse a la Copa Japón es tirar 2 años de tu carrera. Sí, es así de claro. Pero claro, podemos entrar en las hipótesis de se queda, porque vamos a tener una cosa clara. El VR46 tiene a Yamaha y Dorna está presionando para que se vaya a Yamaha. Ya lo que haga el VR46 es una cosa muy diferente, porque yo no tengo claro que se quieran aventurar ahí. Pero claro, si se va a Yamaha, entramos en la tesitura. ¿Vas a dejar soltar Ducati a Marco Bezzecchi? Y Marco Bezzecchi está encantado en el VR46, pero estaría encantado de irse a Yamaha, porque yo ya tengo ahí mis serias dudas, y lo mismo ella sí que se va a Pramac, como rechazó este invierno, e irse para allá. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al que el VR46 dudo mucho que suba a Celestino Vietti, salvo milagro histórico. Entonces, ¿a quién cogen? Si Bezzecchi se queda en Ducati, a Franco Morbidelli. Entonces, Franco Morbidelli me lo llevo, que para eso está bien del piloto de la academia. Y aquí, todos contentos. Jorge Martín sería un método de quedarse. Pero bueno, tendré que disputárselo ahí con Fermín, con Bezzecchi, expensas de lo que haga el Gresini. Porque claro, Gresini, ¿qué va a hacer? Porque está Marc Márquez, está Alex Márquez, pero es que Gresini está al mejor postor. Todo el mundo dice que se va a convertir en un nuevo equipo KTM, pero no bajo el nombre KTM, sino bajo el nombre pues, de las 200 empresas de motos que están bajo KTM, ya ves Husqvarna, MV Augusta, que la acaban de comprar hace poco, la que sea. Pero Dorna no está muy a favor de que de las 2 plazas que perdieron con Suzuki se las den a KTM de ese lado. Pero claro, no se las están dando, se las está comprando a Gresini. Y se las quita Ducati, pero claro, al mismo tiempo Ducati no va a pasar de 8 a 4, entonces, y dejando a KTM con 6. Es un mercado muy interesante, pero hay una serie de hipótesis que hacen que a lo mejor Jorge Martín, con ciertos pilotos moviéndose también de la zona Ducati, se pueda permitir quedarse en Pramac. La gran clave aparte de todo eso es el tema deportivo, o sea, no te renta a día de hoy, porque para irse a Aprilia yo creo que tendría que ganarle. Primero, que haya cambios en Aprilia, y punto 2, tendría que ganarle la batalla a Fabio Quartararo. Y eso son palabras mayores. Para empezar, se tiene que retirar a Aleix Espargaro, porque no veo a Aprilia ni prescindiendo de Aleix ni prescindiendo de Viñales. Entonces, los dos no tienen contrato para el año que viene, pero primero se tiene que retirar a Aleix, porque digamos que es como su piloto franquicia. Ahí ya pescar el hueco que deja libre, pero claro, hay mucha gente ahí intentando pescar ahí, porque Quartararo, vamos, lleva deseándolo 1 año y medio, y Jorge Martín, pues obviamente es la puerta que tiene que tocar. Ahora bien,
saben que las marcas japonesas son las que más pagan. O sea, Bandai ya sí que ha pegado un salto cualitativo en un tema de salario, pero Honda y Yamaha siguen soltando buenas tajadas a los pilotos. Sacrificas 2 años a cambio de una buena tajada y El esperas que con el factor cambio de riesgo. reglamento... El factor riesgo. Claro, el problema es, insisto, de cara a 2027, esto es un negociazo, o sea, puede ser un negociazo histórico meterte en Honda y Yamaha, porque con toda, en principio, lo que se está especulando, porque todavía no está firmado, límite a la aerodinámica que va a beber y demás, eh, va a beneficiar obviamente a las marcas japonesas, pero también es tiro al aire. Obviamente estarán mucho más competitivas. Pero es que vas a el 25 y el 26, insisto, por mucho que sean las concesiones, yo creo que lo pierdes. Que de repente me sorprende y están ahí. Y en principio los pierdes por completo. Entonces es jugártela. El Remasterísimo se la jugó saliendo y demás, ahora hablaremos de ello. Y de momento no le está saliendo bien. Pero oye, ¿quién te dice que a largo... Es que es una apuesta a medio plazo. Entonces, a corto plazo no se puede evaluar eso. Si quieres competir a corto plazo porque ya estás luchando por el Mundial, irte de Ducati es hacer mucho frío. Si piensas en el medio y largo plazo, te puede salir muy bien la apuesta. Pero claro, tienes que tener mucha paciencia. Y también hay que tener una cosa en cuenta. El hermanastrísimo no es Jorge Martín. Obviamente. No atesora la misma velocidad y el mismo talento, vamos a llamarle, encima de la moto. En fin, bueno, la noticia es esa, que puede ser que esté llegando a su final. Lo dejan ahí entreabierto. El final de Martín lo diré, en Ducati, en Pramac. Vamos a ver, En vamos a plan, ver. En Pramac, sí, a eso voy. En Ducati, en Pramac. claro, es o cojo la moto Bastianini y me largo. O sea, viene a ser un ultimátum que es Jorge Martín por las palabras de Gino Borsoy, que insisto que, bueno, por si no lo hemos dejado claro, que viene a decir de la etapa en Pramac que está llegando a su fin, que viene a ser, se le acaba el contrato del 24 con nosotros, adiós muy buenas. Totalmente. Y eso que vas a decir va a dar mucho de lo que hablar, porque al final tú mismo lo has dicho. Dorna y la organización quieren que una de las satélites que salen entre comillas, que tienen que renovar con Ducati este año, tienen que acabar en Yamaha. Parece ser, ya he visto algún diseño y tal, lo de Valentino Rossi, y siempre lo que dice, cuando el río suena, agua lleva. Ahora, voy a decir una Bueno, cosa. Voy a decir una cosa. Yo creo que sería bueno para la Copa Ducati que Ducati tuviera solo 4 motos y hubiese una marca, un constructor, que tuviese 6. Vamos a decirlo. Dígase que este año no renueva ninguno. Caso bastante improbable que ninguno de los dos renueve. Que uno se va a Yamaha y al final se van los otros, los Márquez a KTM. Ostras. Puede ser un salto adelante para la MotoGP. y sí, bueno, para empezar también acaba contrato del ECR. Pero vamos a ver que lo mismo Honda también se queda con 2 motos. Aunque lo dudo mucho porque Chequinel es una persona bastante fiel a O, Honda. o tenemos 10 Ducatis. Vamos a ser sinceros, el sueño húmedo de Carmelo Ezpeleta cuando estaban las 6 fábricas siempre fue que las 6 fábricas tuviesen 4 motos cada uno. Es decir, que todos tuviesen su equipo oficial y su equipo satélite. El problema es que entre que se largó Suzuki, que cuando Aprilia empezó a ser competitiva, se juntó que estaba Suzuki de salida, que Ducati era la moto más rápida en muchos equipos satélites y privados, al final quieren ser rápidos, porque al final tienen un techo, entonces quieren ser los más rápidos los privados y se van a Ducati. Entonces fue un cúmulo de circunstancias en el que cuando más cerca estuvo no se pudo llegar a concretar y no se pudo lograr. Pero la intención del campeonato es, repito, que todas las fábricas tengan el mismo número de motos. Y ahora bien, la hipótesis que tú pones, la Copa Ducati estaría muy bien si solo tuvieran 4, pero es que lo mismo, si tiene 6 KTM, KTM le hace el sorpaso. Al final son 2 motos Sí, pero más de bueno. información. Sí, pero el primer año no hace pupa. El primer año no hace pupa. El primer año que pasa eso. Vamos a decirle. El primer año de la Copa Ducati no hizo tanta pupa como estamos hablando ya de. Hombre, ya. Escúchame, que le llamamos Copa Ducati por algo a MotoGP, coño. Vamos a ser sinceros. Ahora bien, ¿y si entra otra marca? ¿Y si entra la marca de motos de cuando tú vas conduciendo por la autovía, viene un payaso por detrás a 200 por hora dándote las largas y tú que estás adelantando un camión decides, pues voy a frenar e intenta adelantarte por la derecha y no se da cuenta de que hay un camión? No digo que me haya pasado. ¿Qué pasa? Pero me ha pasado muchas veces además porque BMW puede llegar a MotoGP
Eso sí, para adelantar solo por el carril derecho. Un BMW no adelanta nunca por el carril izquierdo. A ver, cuando se fue Suzuki, esas dos plazas se han perdido por el camino. No entró nadie en sustitución de Suzuki. Pero bajo el pretexto que Carmelo Espeleta se las estaba guardando a una fábrica europea que iba a entrar, que no iba a entrar ahora porque era prematuro, pero que en principio iba a entrar y que en principio entraría en 2027 con el nuevo reglamento, porque obviamente no se van a meter en el tema de la aerodinámica, más todavía si lo van a capar. En principio se especulaba que esa marca iba a ser Triumph por bueno, su conexión, que al final son los que ponen los motores de Moto 2, las motos básicamente de Moto 2 y demás. ¿Cuál es el problema? Que al mismo tiempo BMW siempre se ha especulado porque lleva muchísimos años en Superbike que podía entrar ahí. ¿Cuál es el tema con BMW? Que lo han dejado caer que a largo plazo puede estar entre sus posibilidades estar en MotoGP. O sea, la frase que venía a decir uno de los capos de BMW es, bueno, es algo que podemos valorar. Simplemente ha dicho eso, es algo que podemos valorar, que eso es como también mucho al mismo tiempo. Pero creo que el paso de BMW a MotoGP pasa sí o sí porque le vaya bien en Superbikes. Y que le vaya bien en Superbikes es que Toprak empiece a arrasar allí. Y entonces te llevas a Toprak, fichas a quien quieras, te puedes llevar ahí a Garrett Gerloff, que es además estadounidense y pues es una apuesta interesante para ese mercado, aunque lo mismo Trackhouse lo pilla. Pero bueno, puede ser una apuesta interesante, juntar los dos, o bueno, o alguien que ahora mismo lo tenemos en mente. Y ahí montar un equipo bastante fuerte con un nuevo reglamento en el que no empieza a estar atrás. ¿Has dicho Denis Onchu? Pues cuidado porque lo lleva el mismo, que era su Sofoglu, el representante de ambos. Pues Sofoglu. cuidado, ¿no? Ese era el turco que tiró a Julián Simón, ¿no? Julián Simón en Cataluña 2010, mitiquísimo. Al final, ¿de qué cosas se acuerdan los viejos pellejos? Que ya tenemos cada uno un cuarto de siglo aquí a lo tonto. Pero bueno, oye. Cuando dices nos puede llegar a interesar, cuando el río suena agua lleva. O sea, si tú no estás interesado, no dejas la puerta abierta de la manera que la han dejado. Claro, ¿por qué no se considera a Kawasaki como una opción? Porque Kawasaki ya rechazó muchas veces volver a MotoGP después de su última espantada y porque están de capa caída en Superbikes. Es decir, permites que se te vaya tu piloto franquicia como es Jonathan Ray, haces una inversión más o menos baja para los equipos satélite, que incluso hay equipos que prefieren perder su plaza a continuar contigo. Pues no le das opciones de que se gane a MotoGP, pero en cambio una fábrica que ve que está fracasando constantemente, un saludo a Scott Red, que desde aquí te queremos muchísimo, y lo que haces es aumentar la inversión, rompes la banca por Toprak, lo sacas de Yamaha, empiezas a ser competitivo, metes dos motos satélite porque siempre habían tenido solo las dos motos oficiales en Superbikes. Pues oye, ojo, cuidado, porque si no te han ido las cosas bien, sigues aumentando tu inversión, es que estás interesado en esto. Y si estás interesado en esto, puedes interesarte más cosas. Y ahí está MotoGP. Pero insisto, si BMW quiere entrar ahí, primero imagino que le querrán que les vaya bien en Superbikes para tener un periodo de éxito, porque dudo mucho que se aventuren en MotoGP, que probablemente los primeros años coman muchísima basura sin haber catado las miras del éxito en Superbikes. Y ojo importante, que se metan de verdad cuando sean motos de verdad, no ahora. Que Hombre, es que son yo prototipos de estos feos, ya lo hemos dicho muchas veces. Hombre, esto ya es película y producción mía, pero si BMW precisamente nos ha metido ya con toda la inversión que está metido en un mundial limitado como es el de Superbikes, es precisamente por la aerodinámica, porque insisto, al final se nos olvida que esto al final no deja de ser proyección para venderlo luego en la calle, y el tema de la aerodinámica no se vende luego en la calle, entonces digamos que la tecnología ha superado a la utilidad que le dan a estas competiciones a las fábricas para luego extrapolarlo al mercado. Entonces se les ha ido un poco de las manos y eso hace que otras muchas fábricas no se quieran meter. Pero oye, BMW a lo mejor está interesada en, cuando ya se cape esto, entrar ahí y fortalecer su división de motos, que obviamente es muy inferior a la de coches. Pero oye, si está empujando fuerte es porque intenciones tienen de hacerla fuerte. Pues sí, fíjate, porque en Fórmula 1 no van a volver. No van a volver tampoco después de esa espantada que pegaron en 2009. Pero bueno, lo importante, BMW, por favor, adelantad siempre por la derecha. Si no, yo no me veo una carrera de MotoGP en la que estéis vosotros. Y por Bueno, yo favor, voy a tocar. yo también veo, podemos hacer una petición aquí oficial para que monten luces en las motos y puedan ir dándole las largas a los de delante. Si no, de verdad que no quiero ver a BMW en el Mundial de MotoGP.
Y yo te digo más, veo a Toprak muy capaz de cumplir ese perfil. Bueno, de hecho, veo a Toprak pasando por encima de pilotos para adelantarlos, a subirse encima suya de los stop y estos que haces, subirse encima suya para pasarlos, pisarlos por encima. Sí, eso no sé si has visto el clip en una carrera en Nueva Zelanda, creo que lo comentamos. Lo tenemos ya, los sofás de oro ya lo estamos trabajando porque ese está nominado seguro. Que tiene un accidente, se lo traga y pasa la línea de meta por encima el uno, el que ha pasado por encima, le adelanta literalmente por arriba con el Mario Kart. En fin, yo hago esa petición. En fin, una vez que ya hemos hablado de esto, al final voy a acabar liándome. Vamos a una marca que sí está en el mundial. Y es que Guidotti fantasea un poquito. Y Dotti se ha puesto tontorro. A ver, Guidotti se ha pegado un triple de ser relativamente nuevo en KTM y no saber cómo funciona KTM. Lo que venía a decir Guidotti, para que no sepa el director técnico de KTM, es que, bueno, que le encantaría tener a Marc Márquez y a Pedro Acosta en el equipo austriaco. ¿Cuál es el problema? Que Guidotti no comprende que el sueño húmedo de Pete Beire y Stefan Pierre, el director deportivo y CEO de KTM, es que el piloto por el que ha empujado desde un inicio sea el que acabe siendo campeón del mundo. Y ese piloto es, o sea, Pedro Acosta cumple ese perfil, pero no es Pedro Acosta, es Brad Binder. Sí, Recordemos a ver, siempre Brad Brad. Binder que ya lleva. ¿Cuántos años lleva en MotoGP? Ah, Este es en la subió en quinta. 2020, Sí, sube en 2020, sube en claro. 2020. Pensaba que había subido antes. Yo te voy a decir otra Entonces, cosa. O sea, sí que es Brad Binder. Pero es que Pedro Acosta también entra ahí. Entonces, ya, ¿qué pero hace usted ahí? claro, Vale el uno que el otro. pero es que esa es la filosofía que ha hecho KTM afiliándose con Ayo, con Aki Ayo. ¿Sí? Me lo pillo en el Junior, antes incluso que en Moto 3, y luego Moto 3, Moto 2, MotoGP, siempre conmigo. Y Brad Binder es su primera apuesta real. O sea, sí, Pedro Acosta viene por detrás, pero la primera apuesta es Brad Binder. Y ahora mismo, que no le queda mucho, está más cerca a Brad Binder de conseguirlo. ¿Cuál es la perspectiva que se abre y que a lo mejor Guidotti fantasea con eso, aunque no sean el mismo equipo? Que como insisto, KTM tiene 600 fábricas más pequeñas en su propiedad. ¿Y qué es lo que iban a intentar? Pues que MV Augusta, fábrica histórica con la que Giacomo Agostini ganó muchos títulos, vuelva al Mundial de MotoGP porque esta misma semana ha sido cuando KTM, que ya formaba parte de su propiedad, digamos, ha tomado control de la empresa. O sea, ya la había comprado, pero ahora ha tomado control, que es diferente, y es cuando ya pones a tu gente. Entonces, a lo mejor quieren meter ahí un equipo, digamos, semioficial. Tendrían que negociar con Dorna si es oficial o no es oficial, porque tendría que hacer una línea de desarrollo diferente en todo. Y ahí meter a Marc Márquez, que digamos sería algo histórico, una fábrica histórica del campeonato que lleva muchos años sin estar. Con Marc Márquez, pues sería muy interesante, pero no dejaría de ser una KTM pintada de otro color. Quizá a lo mejor vayan por ahí los tiros, pero yo, sinceramente, con Brad Binder en la ecuación, con contrato hasta 2026, veo muy difícil que Pedro Acosta y Marc Márquez estén bajo el mismo equipo. Y más que nada porque no conviene al final. Al final son animales competitivos. No van a ser precisamente dos amigos que van a ir a tomarse un café. Entonces, vamos a intentar no generar fuegos donde no los hay. Y ya lo hablaremos porque se queda interesante la posición de Gas en cuanto a pilotos. Se queda bastante interesante también a ver a quién fichan, a quién mueven, porque Augusto ya lo hemos hablado que no tiene buena pinta. Nos gustaría que la tuviese, pero no la tiene. A ver, Augusto ha empezado fatal la temporada, más por problemas internos que por rendimiento luego en pista, que bueno, que el Qatar se defendió bastante bien. ¿Cuál es la noticia buena para Augusto? Que en Moto 2 KTM tiene lo que tiene. O sea, tiene a un Denis Zonchu que está empezando a pilotar una Moto 2 y que bastante tiene con aprender una Moto 2, y a un Celestino Vietti que yo creo que es más por situación del mercado y acuerdos ahí que no conocemos exactamente bien de cómo han funcionado en la trastienda, que por rendimiento deportivo. Entonces quizá eso le pueda salvar un poco. Si la temporada de Vietti no es buena, ya me extrañaría mucho que lo fichase KTM y estando en el VR46, que lo fichasen. Salvo que de repente pues quieran fichar pues a alguien de turno fuera de su entorno, que sea Alonso López, por ejemplo, Alon Canet o alguien de este estilo, que me sorprendería también. Entonces digamos que en esa situación Cascas a lo mejor Augusto Fernández tiene suerte y lo quiere mantener, pero oye, Jack Miller, ¿qué pasa con él también? O sea, al principio es un cambio a Costa por Miller, pero Miller acaba contrato, es decir, que lo mismo Miller va a ser padre y dice, yo lo que tenía que hacer aquí he cumplido, me largo. Y entonces se le genera una vacante que tiene que ocupar. Que encaja con la descripción de Miller. Encaja con la persona de Que, Miller. que encaja Como hizo Casey perfectamente, Stoner. totalmente. Con algún mundial menos.
Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, Marini, el hermanastrísimo, ha hecho un test privado con Honda. Oye, a ver si en Portugal no... Es que no quiero decirlo así, pero le va mejor. Vamos a decir, le va mejor que en Qatar. No será por no intentarlo, ¿eh? Al pobre manastrísimo, que ha hecho un test privado en Jerez con Honda para ver si encuentran algo. Al final es la ventaja que tienen las concesiones y demás. Pero hay una historia que ha surgido que me parece muy graciosa, que te la pasé por WhatsApp esta semana, que es que han desvelado que cuando es Luca Marini el que se ofrece a Honda en esta situación que tenía Honda el año pasado de no tengo a quien sustituir a Marc Márquez. Y es Luca Marini el que llama a Honda para ofrecerse. Y cuando va a firmar el contrato, Honda le dice, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? En plan, ¿tú sabes cómo estamos y dónde estás firmando? Y es un poco, o sea, es un poco el propio equipo diciendo, oye, que yo voy de cara, que somos una basura, yo te he avisado. Y ahora sí quiso firmar, y es la realidad, se ha rodado más lento este año que el año pasado con Ducati del 22, haciendo la pole, y ha acabado último en Qatar. Entonces, para que veas de qué mundo a qué mundo se pasa, y que Jorge Martín sepa que hace frío fuera de Ducati. Es como un poco cuando dices, voy a borrar la partida en un videojuego y te pregunta 8 veces si estás seguro. Te salen 8 pantallas de ¿estás seguro? ¿De verdad que quieres borrarlo? Y te va cambiando incluso la respuesta del sí y el no para que vayas cayendo y no borres la partida. Pues esto es igual. Pero Pero es más, yo os invito a ver una galería de imágenes de Marini desde el primer día en Valencia que se sube a la Honda hasta cómo acaba Qatar, porque cuando el primer día en Honda es, estoy súper contento, se nota mucho de verla en pista, ahora pilotarla que tiene muchos puntos fuertes, tal y cual, luego los entrenamientos, el shakedown, en los que rodaba teóricamente solo y con probadores, ahí era muy rápido, porque al final el resto pues son lo que son, y bueno, tenemos que mejorar ciertas cosas, se me cuesta mucho todavía que agarre la aceleración la moto, pero bueno, no está mal, luego en el test, cuando ya corren todos, estamos peor de lo que pensaba, pero bueno, tienen puntos positivos a destacar, que si os trabajamos bien no estamos tan lejos, tal y cual. Y pues la foto de Luca Marini cuando acaba el Gran Premio de Qatar es así, prácticamente que le han pegado una paliza con una cara de estamos trabajando, pues, hay muchas cosas que mejorar. Y una cara así de desahuciado prácticamente. Es decir, que solo tiene que ver una galería de imágenes para saber en qué situación está Honda. Oye, por lo menos no se han hecho daño de momento con las motos, ni ha habido mucha caída de Honda en un gran premio, en el que no suele haber muchas caídas, pero oye, es un avance, es un avance. Ahora sí que sí nos vamos a un circuito en el que quizá las caídas sí son más comunes y más feas. Vaya por delante, que yo creo que José comparte esta visión conmigo. No tan exagerada, pero de que Algarve es un circuitazo. Es uno de los mejores circuitos en cuanto a trazado y en cuanto a curvas y todo del mundial. Ya entramos en temas de que la grava está demasiado gorda. Claro, de línea blanca a línea blanca es uno de los mejores circuitos del mundo. De línea blanca a línea blanca. Todo lo demás Todo baja lo de fuera no. muchísimo. Baja Todo lo de fuera muchísimo. no. Y desconozco si han cambiado la grava, si han han quitado la escapatoria de la curva 1 donde Tatay tuvo la desgraciada lesión y demás. Lo desconozco. Imagino que el jueves, cuando vayan los pilotos, nos enteraremos si han hecho algunos cambios o no. Pero me da a mí la sensación de que no. Y por tanto vendrán las consecuentes quejas. Partes positivas de Portimao más allá del trazado. Es un circuito de donde ya nos podemos empezar a ver cuál va a ser la tónica de la temporada, porque siempre decimos que Qatar es un contexto muy especial, que aunque cada vez menos sigue siendo muy poco sintomático lo que va a ocurrir después. Portimao sí es sintomático, o sea, lo que pasa en Portimao ya puede ser empezar a enfilar cómo va a ser la temporada de cada uno, es decir, en Moto2 y en Moto3 ya han aprendido cómo funcionan los Pirelli y van a tener la cosa más situada por la mano, y en MotoGP ya van a irse a un circuito europeo donde llevan corriendo con la aerodinámica 4 años, es decir, ya vamos a estar más o menos con la situación controlada. Aquí ya puede ser el resultado que veamos mucho más significativo de lo que fue en Qatar, que lo cogemos todo con bastante piezas. Portugal, que es territorio Pedro Acosta. En Algarve no ha ganado nadie más carreras que él. Porque en 2021 gana las dos de Moto 3 allí y luego el año pasado gana también en Moto 2. Y es un circuito que, oye, pues tú te paras a pensarlo y muchas veces acabas en Pedro Acosta. Además, es aquí donde se convierte en campeón del mundo de Moto 3. Por primera vez en su vida. Entonces, bueno, es un circuito muy positivo. ¿Cuál es el problema para Pedro Acosta? Que va a ser la primera vez al que se enfrente un fin de semana en el que está en un circuito donde no ha probado el MotoGP, porque en Qatar lo venía, o sea, en Qatar rodó
2 días antes de los entrenamientos. Entonces esta va a ser la primera toma real de contacto. Si es verdad que no es real, porque Pedro Acosta le encanta Portimao, ha rodado aquí y demás, pero va a ser el primer fin de semana en el que llegue el viernes y sea la primera vez que se suba una MotoGP a este circuito. Que hay un matiz muy, muy importante. Veremos cómo se adapta y demás. Yo desde aquí quiero mandar un abrazo al resto de pilotos porque espero una exhibición de don Miguel Ángel Oliveira, que ya sabéis que aquí, o sea, es prácticamente un semidios. Eso sí, dejen correr a Miguel. Sí, el año pasado nació en este gran premio precisamente ese mítico hashtag de aquí del podcast. Dejen correr a Miguel, déjenle disfrutar en casa por lo menos, no le lesionen. No te estoy mirando a ti, Mark, te lo prometo. Yo no te miro a De ti. hecho, Mark solo fue el primero de mucha gente que tenemos en una lista negra que no dejaron correr a Miguel, que son Sí, bastante más de lo que pensáis. sí, sí. Y además, de verdad, en Jerez también hubo ahí una caída que no me acuerdo Y de culpa. No sé si fue Morbidelli el que Quartararo la y lió. Bezzecchi. Quartararo y Bezeki. No sé por qué me sonaba Morbidelli. Sabía que había una Yamaha por ahí. Y bueno, Inter también en la tuvo mucha lista culpa sí. de un par. Sí. En fin. Bueno, a ver si. Que además Oliveira lo necesita como agua de mayo. Un resultado. Sí. Pero bueno, yo creo que en Qatar también se vio maquillado porque recordamos que tenía una sanción de Qatar 2023, que fue cuando se lesionó por última vez, porque tiró a Alexis Espargaró ahí. Entonces, digamos que venía arrastrando una lesión y así fue capaz de estar luchando con la Copa Japón después de hacerlo con Labs. Entonces, digamos que es un poco sacarle del contexto habitual de Miguel Oliveira. Ahora aquí en Portimao vamos a ver si estaba tan mal como parece o que si está mucho mejor la situación. También te digo, siendo un territorio portugués como es y creciéndose como se crece Oliveira, que yo en las exhibiciones que le he visto aquí a poca gente se las he visto, eh, también había que cogerlo un poco con pinzas, que luego llegamos a Austin, que es el siguiente, y vuelve a desaparecer. Entonces, Oliveira aquí tiene un plus que es el piloto de casa y normalmente la gente lo da. Prueba de todo lo que está diciendo José. Gran Premio de Portugal de 2020. Paseo militar, como no se había Militar. visto. Pues quitando a Marc Márquez, no se había visto eso en años. Pero Una victoria así, como la de yo te diría Oliveira. que ni Marc Márquez, quizá en Austin alguna En vez Argentina. o Sachsenring. En Argentina, aquella vez que ganó. No sé si te acuerdas. En la que Iannone tira Ya, a sí, Dovizioso. pero en ese caso fue más contexto de carrera. Es que Oliveira les estaba metiendo un mundo a todos desde el primer entrenamiento, porque era la primera vez que se corría en Portimao. Y claro, Miguel Oliveira, que entrenará ahí bastante a menudo, no sé exactamente dónde es Oliveira ahora y lo desconozco, y sé que ha hecho la gran mayoría de su carrera en España, pero vamos, Portimao se lo conocía como la palma de su mano. Llegaron por primera vez MotoGP a correr en su historia en Portimao. Y claro, Oliveira, que era, digamos, el único que había rodado aquí habitualmente, les metió un mundo a todos desde el primer entrenamiento, es que les metió una barbaridad de tiempo. Entonces, digamos que quizá en contextos de carrera, obviamente, mucha gente ha metido esas palizas. De hecho, la mayor victoria es de Dani Pedrosa en MotoGP en Valencia, 2012, de 50 segundos al siguiente. Pero bueno, que me refiero que por el contexto del fin de semana, no he visto un fin de semana tan dominador en MotoGP como el de Oliveira. También por las circunstancias, años de pandemia, primera vez que se pilota allí y demás. Pues sí, además Algarve cayó de rebote en aquel mundial. Es uno de estos que entra en la escena mundial con la Fórmula 1 y MotoGP precisamente porque donde quiere correr la Fórmula 1 y donde quiere correr MotoGP no se puede. Y por eso Correcto. cae. Porque En Estoril es fin, demasiado pequeño. sí. Así que por favor dejen correr a Miguel. Por favor, Peco, danos un poco de emoción también. Vamos a ir repasando pilotos. Por favor, Jack Miller, haz algo. Que podamos decir viva, que hace tiempo que no decimos viva en ¿Verdad? un Es gran que premio. está tan desapercibido Miller que es que no nos sale decir viva, porque nos estamos nosotros mismos hundiendo con él. O sea, no nos nace el viva Miller viéndolo tan atrás, pero vamos, necesitamos que ponga el casco rojo en algún sector, solo en alguno, para ya empezarnos a subirnos encima de las sillas y gritar viva Miller sin camiseta. Pero en la FP1, no te vayas a pensar Sí, tú que sí. estamos hablando de clasificación. O de, No, pero FP, no. o de los clasificatorios directos a Q2, la FP2. O sea, aquí vamos a olvidarnos de eso. Yo lo sigo diciendo. Yo sigo teniendo ahí la camiseta de Viva Miller y lo voy a decir, hasta que no gane una carrera no me la vuelvo a poner. Bueno, y prometemos que el día que este podcast se monetice, aunque solo sea 10 céntimos, iremos a algún circuito a hacer de las nuestras por ahí. Sí, sí. Madre mía, la que nos pueden liar.
No sé yo, sé que la Fórmula 1 es muy poco permisiva con ponerte a hacer allí el indio y tareas sin acreditación. No sé yo cómo será en MotoGP. 3 cuartos de lo mismo. En fin, nos vamos a las 24 horas de Le Mans de motos y hacemos como el chino este. ¿Te acuerdas tú en 2016 creo que fue que invadió un aficionado en China la pista, se cruzó la pista entera, se metió en el box de Ferrari y dijo, yo he pagado mi entrada, quiero conducir el coche. Me quiere sonar esta historia, pero ahora no tengo la imagen en la Pues cabeza. nosotros hacemos lo mismo, nos metemos y decimos, oye, yo quiero pilotar la Yamaha. Bueno, ahí llegaríamos y tiraríamos la moto y diríamos, esto no lo quiere pilotar nadie, cerrado el garaje. No, pero estoy hablando de resistencia a 24 horas. Si Ah, es en bueno, bueno. MotoGP, si es en Es, MotoGP, nos vamos a Ducati. Te, pu- te- no sé, te puedo bueno, llegar a permitir que nos vayamos a Aprilia, pero es que es muy fea la moto. Aunque yo creo que dije que me gustaba, en fin. ¿Algo más que añadir del Gran Premio de Portugal? ¿De Portugal? no, o sea, creo que al final las previas hemos decidido omitirlas un poco y hacer este juego de preguntas porque al final hay que ver el viernes cómo sale todo y sobre todo sabiendo que es una Copa Ducati, poca previa puede haber, ¿no? Si hubiera en la época de esa Yamaha y Honda nos hubiera pillado, aunque tendríamos 12 y 13 años, pues haber dicho, este circuito es de Honda, este circuito es Yamaha. Aquí no hay circuitos que no sean Ducati, entonces digamos que aportar más en la previa que de noticias que vayamos leyendo e información que daros a vosotros, poco más podemos aportar. Y vamos ahora con otra cita de este fin de semana, que son las SBK. Que tú has dicho lo de Kawasaki. Señoras y señores, que lidera el mundial Alex Lowe's en una Kawasaki. ¿Sabes cuál es el problema? Que si le he gafado a Alex Lowe, eh, ya voy a muerte en contra de él. Ya voy a muerte en contra de él y de Kawasaki. Por los motivos que todos sabéis. Entonces, digamos que, No, no es aunque sea nada por. personal, no es nada No, personal, pero sí es algo personal. es algo personal y siendo muy de Kawasaki, no tanto de Alex Lowe, pero ha sido un meme bastante gracioso porque no hemos crecido mucho en Superbikes y en este podcast, pero vamos, a Alex Lowe le pillamos en su época Prime, ya te digo yo que es un meme de este canal sin ningún tipo de duda. Entonces, digamos que me gustaría que les fuera bien, pero ya solo por contradecir a ellos mismos, hay que ir en su contra. Pero sobre todo, y más importante, porque aquí en Superbikes son muy de Álvaro Bautista, pero nos hemos bajado de ese barco porque en Superbikes solo tenemos un barco. Y es un barco de un tío que ha liderado el test de Superbike. Entonces, estamos en el barco de don Andrea Giannone. Totalmente, totalmente. Al final queremos mucho a Álvaro, al final seguimos en los botes salvavidas de su arco, pero es que el tren de Andrea Iannone solo pasa una vez en la vida. Correcto, Y correcto. Y además sobre todo, verle sonreír, ya hicimos todos los chistes que hicimos en su momento, no los vamos a repetir. Todo esto desde el respeto y la admiración que le tenemos a Andrea Iannone, sin meme, sin meme. claro, que no nos olvidemos que Andrea Giannone sin meme es un piloto Top. total. O sea, en cuanto a talento también se está muy arriba. El problema es que, pues, los motivos que. Bueno, o sea, su carro refleja por qué a Andrea Giannone no le ha ido tan bien en las motos. O sea, digamos, un reflejo. O sea, es un síntoma, es una pista de por qué Andrea Giannone se ha ido torciendo por el camino un poco. Pero yo tengo mucha confianza de Giannone en los circuitos de Superbikes donde ya ha corrido, porque hizo el test, no me acuerdo exactamente dónde lo hizo, que no le fue bien. Ah, en Portimao, Portimao. que él no corrió en Portimao. Entonces ahí va un poco peor, pero en Montmeló, por ejemplo, que ha corrido muchísimo y que se lo sabe con la palma de su mano. El recuerdo que tengo que se llevó puesto a Jorge Lorenzo, que estaba a 60 metros fácilmente de él y decidió no frenar. Otra más, Andrea Giannone. Se lo sabe también perfectamente. Entonces, yo tengo confianza de que en estos circuitos me vaya muy bien y luego cuando llega a Portimao o a Most, a circuitos donde no ha rodado mucho, ahí ya se le vea un poco más las costuras de estar en una moto satélite y además en un circuito que no conoce. Pero yo tengo mucha confianza de que pueda volver a pescar algún podio y quizá alguna victoria en este caos de Bule, Gato, Prak, Bautista, Lowe's, que está viendo ahí en la lucha por las primeras posiciones. Y sobre todo hay que ver un tema muy interesante que será el año pasado, cuando se introduce el límite de peso y todo. Una de las carreras, uno de los fines de semana que más influye, son los paseos militares que se pegó en Barcelona el año pasado en Bautista. Vamos a ver cómo afecta a Bautista, y vamos a terminar el podcast, no te voy a dar derecho a réplica, cómo rinde Bautista este fin de semana.